Hola personas, como siempre son todos bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta clase sobre evolución. Recordemos que este video forma parte de la saga de la evolución, de lo que consta de 3 videos que deben verse en un determinado orden y 2 videos que pueden verse en cualquier momento. El primero se llama Camino hacia el pensamiento evolutivo, el segundo habla de las teorías evolutivas y el tercer video habla de los mecanismos de la evolución. En cuanto a los videos que pueden verse en cualquier momento, que no son correlativos a los demás, presentamos este que es las evidencias de la evolución y el próximo video será los caminos de la evolución. En esta clase vamos a trabajar sobre las evidencias de la evolución, es decir, veremos cuáles son las pruebas que sostienen que los seres vivos han evolucionado a lo largo del tiempo. Y en primer lugar vamos a hablar de los fósiles. Cuando hablamos de fósiles nos referimos a toda aquella evidencia de vida en el pasado. Y aunque lo primero que se nos venga a la cabeza es algún hueso, algún dinosaurio, los huesos, los esqueletos no son los únicos fósiles. O mejor dicho, no es la única forma de fósil que existe. Por ejemplo, también están los huevos fosilizados, improntas o huellas que son muy importantes para conocer las formas de vida del pasado que no poseían huesos, las formas invertebradas o aquellos animales de cuerpo blando, e incluso podemos encontrar huellas e improntas de plantas. Por otro lado están los estromatolitos, que son ciertas impresiones, ciertas marcas o patrones de marcas que dejan algunas bacterias, algunos microorganismos en las rocas. Pero los fósiles, además de mostrarnos cómo podrían haber sido organismos que vivieron hace mucho tiempo atrás, también nos permiten reconstruir el origen de una especie por medio de fósiles de formas intermedias. En este caso no vamos a hablar de una especie en sí, sino del origen de un taxón, de un grupo de seres vivos, como son las aves. En la imagen podemos ver un fósil de Archaeopteryx, donde encontramos la impronta del esqueleto de uno de estos animales, que tienen muchas características de reptiles, pero además tienen muchas características de aves. En algún momento se pensaban que los Archaeopteryx eran las primeras aves, pero luego se descubrió que en realidad eran formas intermedias entre reptiles y aves, puesto que las aves evolucionaron a partir de un grupo de reptiles. Como podemos ver en la imagen, el animal presentaba una cola, como muchos reptiles aún conservan. Esa cola estaba recubierta de plumas y lo podemos deducir también porque encontramos improntas de las plumas en esta imagen que estamos observando. Aquí podemos ver una reconstrucción de cómo se podría haber visto el Archaeopteryx. También podemos observar detalladamente y encontramos que incluso poseían un pico con dientes. También tenían garras en las alas, además de la cola que ya acabamos de mencionar. Y aunque los fósiles a veces se encuentran incompletos, su análisis permite entender la anatomía general de un organismo. Por ejemplo, si encontramos el cráneo de un primate, podemos deducir si estaba íntimamente ligado a la evolución humana o si tiene un parentesco un poquito más lejano. Esto se debe a que las características de ciertos huesos nos permiten deducir cómo caminaba ese organismo. Por ejemplo, si la columna vertebral es más bien curva en vez de poseer una forma de S, es probable que ese organismo caminara en dos patas traseras, pero sosteniéndose o apoyándose con los miembros anteriores, es decir, con las manos. A este tipo de animal se le llama cuadrúmano. También, si se encuentra una pelvis más larga que la de un primate bípedo, se puede deducir que ese primate se movía de esta forma. Además, el cráneo posee en su conexión con la columna vertebral un orificio que se llama foramen magnum. Si el foramen magnum se encuentra en un fósil en la región posterior del cráneo, estamos hablando de un primate cuadrúmano. Si en cambio se encuentra en la región inferior al cráneo, estamos hablando de un primate que caminaba en dos patas. También los fósiles nos permiten
reconstruir árboles filogenéticos o por lo menos aproximarnos a ellos. En pantalla podemos ver un árbol filogenético que refleja las relaciones evolutivas entre los primates. Algunos de ellos son los Australopithecus, que son más antiguos, y otros son los que pertenecen al género Homo, entre los cuales estamos nosotros. Como vemos, la evolución no es un proceso lineal, sino que se puede representar más bien con un árbol que tiene varias ramas truncas, es decir, que a veces la evolución lleva por caminos que inevitablemente terminan en la extinción. También podemos ver que hay algunos puntos confusos, algunos puntos con interrogantes, que es justamente aquellas posiciones que se desconoce o porque no se han encontrado los fósiles intermedios para poder justificar esas relaciones de parentesco. Básicamente lo que se sostiene en la actualidad es que todo el género Homo podría haber descendido de un grupo de otros géneros denominado Australopithecus. Por lo tanto, hasta un punto atrás en la historia de la ciencia era esperable encontrar alguna forma intermedia entre Australopithecus y el género Homo. Pero sucedió lo siguiente. Hace un par de años, en Johannesburgo, que queda en Sudáfrica, se encontró, como vemos en pantalla, un fósil que se le denominó Homo naledi, que tiene características de Homo, pero también tiene características de Australopithecus. Y hasta acá todo parece encajar perfecto, porque sería un punto intermedio, un fósil intermedio entre el género Australopithecus y el género Homo. Pero cuando se intentó datarlo, resulta que los científicos dieron con una fecha mucho más cercana. Básicamente lo que nos dicen es que este primate tan extraño podría haber convivido con el Homo sapiens y como el Homo neanderthalensis o el hombre de Neandertal. Por lo tanto, es un punto bastante inconcluso en la historia evolutiva de los homínidos. Los fósiles también nos permiten estimar aspectos relacionados al comportamiento de las especies o, en el caso de homínidos, nos permite reconocer también algunos aspectos culturales. Por ejemplo, este fósil encontrado de Homo neanderthalensis, del hombre neandertal, se encuentra en una posición bastante particular donde también se han encontrado a otros fósiles de la misma especie, y esto básicamente nos permite deducir que al Homo neanderthalensis se lo enterraba, es decir, que tenían una especie de rito mortuorio. Es más, hasta se ha encontrado junto a estos fósiles o sobre estos fósiles restos de polen también fosilizado, por lo cual nos da a pensar que el hecho de rendir tributo a los muertos, enterrarlos con flores y tal vez hasta incluso creer que hay un más allá después de la muerte, no sea algo propio del Homo sapiens como mucha gente piensa. Otra evidencia de la evolución la aporta la anatomía comparada. Para entender esto tenemos que observar detenidamente la imagen y darnos cuenta de que tanto en el ser humano, como en los caballos, como en los murciélagos, como en las ballenas, los huesos que se encuentran, en este caso en el brazo de un hombre, en la pata delantera de un caballo, en el ala del murciélago y en la aleta de la ballena, son los mismos y están ubicados en la misma posición. Es más, si nosotros comparamos la estructura ósea de la aleta de una ballena con la de un pez, vamos a notar que no se parecen nada. Y esto es porque la ballena es un animal mamífero. Por lo tanto, todos los mamíferos tienen un ancestro en común, es decir, evolucionaron a partir de los mismos organismos. Por lo tanto, es esperable que la ballena se parezca más en su sistema esquelético a cualquier otro mamífero que a un pez. Entonces, como notamos que los huesos son los mismos, podemos determinar que aquí hay un parentesco. Si nosotros analizamos cómo son los corazones de los vertebrados, podemos encontrar también cierta tendencia a poseer un corazón con 4 cavidades. Observemos que en el caso de los peces, el corazón cuenta con un ventrículo y una aurícula. En caso de los anfibios, que evolucionaron de los peces, a partir de los peces tenemos 2 aurículas y un solo ventrículo. Pero en el caso de algunos reptiles, ese ventrículo comienza a tabicarse
y en los reptiles como los cocodrilos y además en las aves y en los mamíferos encontramos que ese ventrículo único fue dividido en un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Vemos que hay una tendencia en los vertebrados evolutiva a poseer cada vez un corazón más complejo. También podemos hablar de órganos vestigiales como el tercer molar, que está presente que nos hace renegar tanto a los adultos una vez que nos salen, que los poseemos ya que nuestros antecesores los tenían, por lo tanto, si bien no los usamos y por lo general tenemos que quitárnoslo, porque son bastante complicados, nos traen bastante complicaciones, los seguimos teniendo. También podemos mencionar el apéndice vernicular y el coxis. El coxis es muy interesante porque nos permite ver que nosotros evolucionamos a partir de animales que poseían cola. Justamente el vestigio de la cola de nuestros antecesores se conservó en nosotros como el hueso coxal. Otra evidencia de la evolución la aporta el estudio de los embriones, el estudio comparativo de los embriones. Si les propongo que de cualquiera de estos embriones determinemos cuál pertenece a la especie humana, sería bastante complicado decirlo en este estadio que está representado en esta imagen. Pero si le damos un tiempito más, vemos que los embriones comienzan a tomar formas diferentes y finalmente logramos entender que el quinto embrión corresponde al ser humano. Y podemos analizar también que hay mayores características en común entre los embriones del hombre y el cordero, ya que estos son mamíferos y se encuentran más emparentados que entre el hombre y el pez. De hecho, los embriones de pez y los embriones de salamandras son muy parecidos entre ellos, ya que las salamandras son anfibios que evolucionaron a partir de los peces. Entonces vemos que mientras más se parecen durante su desarrollo evolutivo los embriones de una especie, significa que esa especie está más emparentada. Otro aporte de la evolución proviene de la biogeografía, que es el estudio de la distribución de los seres vivos en el planeta. Como podemos ver acá tenemos algunas especies que habitan América del Sur y otras especies que habitan el continente africano. Vemos que, por ejemplo, el mono platirrino es muy parecido al catarrino, el tapir tiene varias similitudes con el rinoceronte, los armadillos de ambos continentes son similares y el jaguar es muy pero muy parecido al leopardo. Entonces cabría preguntarnos por qué sucedió esto. Para entender esto debemos explicar que en algún momento existió un supercontinente llamado Pangea, que luego se fraccionó para formar los continentes actuales que se encuentran en la posición que todos conocemos hoy en día. Por lo tanto, cuando existió este supercontinente, debió existir algún antecesor común de los seres vivos que, como hemos analizado, están en América del Sur hoy en día y que están cruzando el océano en África. Entonces, ese antecesor común dio lugar a animales similares y a plantas similares que se encuentran en ambos continentes. Y el último de los aportes proviene de la biología molecular, que estudia el ADN y a las proteínas. Debemos entender que el ADN es la molécula responsable de nuestro funcionamiento como ser vivo y también de algunas características físicas. Para poder entender esto debemos mencionar que los hermanos gemelos poseen el mismo ADN, que los hermanos que no son gemelos poseen similitudes, pero el ADN no es igual, y entre personas no emparentadas hay mucha mayor cantidad de fragmentos diferentes de ADN. Entonces, a partir de ahí vamos a analizar lo siguiente. En pantalla se nos representa una serie de gráficos que nos permiten interpretar la similitud entre varios fragmentos de ADN de tres especies diferentes en comparación con el ser humano. Los puntos rojos representan regiones del ADN con mayor diferencia entre las especies representadas y el Homo sapiens. Vemos que en el caso del primer cuadro hay muchísimos puntos rojos. Eso quiere decir que esa especie tiene menos en común con el ser humano que la segunda especie y mucho más cercana al Homo sapiens está la tercera especie con apenas unos puntos rojos. Veamos ahora de qué especie estamos hablando. El gorila.
vemos que el gorila, dentro de estas tres especies que comparamos con el ADN del ser humano, se encuentra bastante alejado. En cambio, el chimpancé presenta muchas más similitudes con el Homo sapiens, similitudes genéticas. En cambio, los denisovanos, que eran una especie de homínidos que, bueno, se extinguieron, presentan una mayor similitud con el ser humano y nadie duda que los denisovanos eran humanos, tanto por sus características anatómicas como culturales. Se pudo obtener ADN del hombre denisovano gracias a fósiles que se encontraron en un estado bastante conservado. Y esto es todo por esta clase, nos vemos la próxima y hagan sus tareas. Adiós.